Bueno, buenas noches a todos, que el Señor les continúe bendiciendo. Quisiera que esta noche estuviéramos trabajando en torno a Deuteronomio 4, verso 32 al 43. Y la semana pasada teníamos una advertencia en contra de la idolatría y estuvimos dialogando cómo el Señor da al pueblo sus razones y el por qué no debemos ser idólatras y por qué no debemos adorar nada, porque la adoración solamente va hacia Dios. Y esto se va a plantear en una forma bastante diferente en esta porción que nos corresponde en el día de hoy, en algo que he puesto aquí como reconocer, reflexionar, guardar y experimentar. Entonces, leo la palabra del Señor en favor de todos. Porque pregunta ahora por los días pasados que te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra desde un extremo al otro extremo de los cielos. ¿Acaso ha sucedido alguna vez o se ha oído jamás cosa tan grande como esta? ¿Ha oído alguna vez un pueblo la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la oíste y has sobrevivido? ¿O ha intentado jamás un Dios venir a escogerse una nación de entre otras mediante prodigios y señales, con milagros y con batallas, con mano fuerte y brazo extendido y con grandes portentos, como todo lo que hizo con vosotros Yahvé, vuestro Dios, delante de tus ojos en Egipto? A ti se te ha mostrado para que sepas que Yahvé es el Dios y que no hay otro fuera de él. Desde los cielos te ha hecho oír su voz para instruirte, y sobre la tierra te ha mostrado su gran fuego, en medio del cual has oído sus palabras, y porque amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos, Dios te sacó de Egipto personalmente mediante su gran poder, expulsando delante de ti a naciones más grandes y más poderosas que tú, para introducirte y darte en heredad en la tierra de ellos, como sucede hoy. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Yahvé es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra y que no hay otro. Guarda pues sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da para siempre. Entonces Moisés apartó 3 ciudades al otro lado del Jordán, hacia el nacimiento del sol, para que se refugiara el homicida que matara a su prójimo sin intención y sin antes haberlo aborrecido, y huyera a una de estas ciudades y así salvara su vida. A Becer, en el desierto, en la llanura para los rubenitas, a Ramot en Galaad para los gaditas, y a Golán en Basán para los de Manasés. Esta es la ley de Moisés, que Moisés expuso ante los hijos de Israel. Este texto que acabamos de leer cierra la primera parte del libro de Deuteronomio. A partir del verso 45, con el 44 como bisagra, vamos a tener la presentación de la ley y se van a transmitir todas las ordenanzas que explican este asunto de la relación con Dios. Pero frente a la idolatría, el verso 32 comienza planteando un elemento. Dios creó al hombre sobre la tierra. Y desde ese día, ¿sí?, Dios se ha planteado relacionarse con el hombre. Y este elemento acá de la creación, uno tiene que recordar, Dios es el único que crea en la Escritura. Solamente Dios puede crear, nosotros descubrimos, innovamos, inventamos, pero crear sin que haya nada previo es algo que solamente le pertenece a Dios. Y entonces Moisés le dice al pueblo, pregunten de un lado al otro, a partir de la creación de Dios, ¿alguien ha oído algo tan grande como esto que ustedes vivieron? ¿Alguien ha visto, ha escuchado la voz de Dios hablar desde el fuego? Así como tú lo has hecho. ¿Sí? ¿Cómo es que Israel, viendo la grandeza de Dios, no decide adorarle sola y exclusivamente a Él? ¿Cómo es que este pueblo que ha sobrevivido al encuentro con Dios no se plantea el hecho de obedecerle exclusivamente a Él?
Se pregunta Moisés, ¿será que ha intentado algún dios, de esos dioses que la gente tiene, esos dioses que la gente se ha inventado, escogerse una nación y obrar maravillosamente en ella, como Yahvé, nuestro Dios, lo hizo delante de tus ojos en Egipto? ¿Será que eso es algo que se ha visto? Y todas estas preguntas, la respuesta es: nadie ha visto algo así. Nadie se ha encontrado con tan grandes portentos, con tan grandes maravillas, con tan enormes señales. ¿Cómo es posible entonces que la gente no crea en Dios? ¿Cómo es posible que la gente no pueda ver la grandeza de Dios? ¿Y para qué lo hizo Dios? Sí, el texto va a decir: a ti se te ha mostrado, para que sepas que Yahvé es el Dios. Sí. Y lo he puesto así en mayúscula, porque la forma en la que está escrito en el texto es enfática. Sí, para que sepan que Yahvé es el Dios, no hay otro, no hay comparación. Pero esto le recuerda a uno, ahí en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, cuando Elías se está enfrentando a los profetas de Baal. Elías ora y le dice a Dios: Señor, si muestra tu poder para que esta gente sepa que tú eres el Dios. Utiliza la misma expresión, para que tú eres el Dios poderoso, que no hay otro fuera de ti, no hay un Dios que se compare contigo. Dios decide obrar en Israel. Dios decide mostrar su poder a Israel, y no hay una comparación posible a ese poder de Dios. Israel es el pueblo de Dios, es su especial tesoro. Pero aquí no se plantea el elemento como que Israel se ganó ese favor de Dios. Es que Dios lo decidió. Él los escogió. Él se reveló para que Israel le amase. Y eso lo vemos en el verso 36. Desde los cielos te ha hecho oír su voz para enseñarte, para instruirte, para mostrarte el camino por el cual tú debes caminar. Sobre la tierra te ha mostrado su gran fuego, en el medio del cual has oído sus palabras. Y porque amó a tus padres y escogió a su descendencia después de ellos. En muchas ocasiones nosotros vamos a sentir que no damos la talla, que no somos lo que la gente esperaría de nosotros, que posiblemente no somos tan apreciados como nos gustaría. Y en momentos como ese debemos recordar que somos pueblo de Dios porque Dios nos amó, porque Dios nos escogió, porque el Señor quiso relacionarse con nosotros. Usted y yo no somos cristianos y no adoramos a Dios porque un día dijimos: yo soy tan bueno que quiero adorar a Dios. No. Ustedes y yo podemos adorar a Dios porque Dios nos manifestó su amor y nos escogió para acercarnos a Él. Y sí, debemos vivir en santidad, debemos ser buenos, debemos obrar correctamente. Todo esto como respuesta a ese amor que Dios nos dio. Porque eso es lo que hace Dios con Israel. Los elige, los ama, los escoge, pero les dice: esta es la forma en la que deben vivir. Los instruye. El amor de Dios no es en ninguna medida sinvergüenzante. No es que Él apruebe que uno haga lo que uno quiera. El amor de Dios es instructor. Instruye, enseña a lo que nosotros debemos hacer, lo que nosotros debemos vivir. Y por eso se le recuerda a Israel que Dios mismo los sacó de Egipto
mediante su gran poder. Y que no solamente los sacó de Egipto, sino que expulsó de delante de ellos naciones que eran más poderosas que ellos. Naciones que tenían mayores capacidades de ellos, ¿sí?, para introducirlos a la tierra. Hemos mencionado desde el inicio de Deuteronomio que la fe es histórica. Israel debía recordar lo que Dios había hecho en el pasado para saber que Dios seguiría actuando en el futuro. Y el Señor nos invita a nosotros a lo mismo. Debemos reconocer que Dios nos ama porque ya lo ha hecho y porque lo seguirá haciendo, porque así lo dice su palabra. Porque el Señor siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces este pueblo que ahora está entrando a la tierra, que ya está conquistando la tierra, debe recordar estas cosas. Y se le dice, por tanto, reconoce hoy. Y este verbo es interesante aquí, este reconocer, este conocer, porque habla aquello que es cognitivo, aquello que es resultado de la información, pero también refiere necesariamente a lo que es experiencial, aquello que uno experimenta. Nosotros podemos conocer muchas cosas de Dios leyendo, pero la Escritura nos invita a reconocer a Dios en forma experiencial, relacionarnos con Dios. No podemos hablar, Señor, el Señor del que habla la Biblia, o el Señor del que yo leí, el Señor del que yo escuché. No, es el Dios con el que yo me relaciono. Es el Señor al que yo obedezco. Eso es la idea acá del reconocer. Pero no solamente reconoce hoy, reflexiona, dice el texto, en tu corazón. Y este verbo que se traduce como reflexionar al español es volver a una condición anterior. ¿Sí? Es el mismo verbo que se utiliza para arrepentirse, pero es el verbo que se utiliza para retornar a algo que se sabe era bueno. Entonces la idea de este reflexiona es que su corazón vuelva a reconocer, que vuelva a aceptar aquello que ya sabía de Dios. ¿Y qué es? Que Yahvé es el Dios. La misma expresión que la porción anterior. Es volver a la idea en el corazón. Solamente Dios es Dios. No hay otro. Que Yahvé es el Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra, y no hay otro. No hay posibilidad de nada más. No hay posibilidad de nadie más, solamente Dios. Pero si reconocemos esto, si reflexionamos en esto, si experimentamos esto, entonces el verso 40 debe estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Guarda, pues, sus estatutos y mandamientos que yo te ordeno hoy. No podemos decir, es que yo reconozco a Dios y tengo relación con Él. Y mi corazón ha vuelto a la única idea de que Dios es el Dios, si no guardamos sus estatutos y si no guardamos sus mandamientos. No es cuestión de legalismo en el texto. No es cuestión de religiosidad, santurronería. Es que si nosotros estamos en relación con Dios, lo natural es que querramos guardar sus estatutos y mandamientos. Jesús le va a decir a los discípulos que el que me ama obedece mis mandamientos. No es que si obedece mis mandamientos se va a ganar mi amor. No, el Señor nos ama. Pero nuestra respuesta a ese amor, la forma en que manifestamos ese amor, es obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. Y obedecer sus mandamientos no es algo que hacemos para beneficiar a Dios.
Dios no se beneficia con que usted y yo seamos obedientes. A Dios eso no lo ayuda en nada. ¿Para qué entonces obedecemos los mandamientos? Moisés le dice al pueblo, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te da para siempre. Ahora que se está leyendo Reyes en la iglesia, estoy ahora leyendo el texto de Crónicas, es curioso cómo cada vez que hay un rey que hace lo correcto a los ojos de Dios, el pueblo haya descanso. El pueblo está más cómodo en la tierra en la cual Dios le da, porque está obedeciendo los mandamientos del Señor. Nuevamente, el mandamiento de Dios no favorece a Dios. Obedecer los mandamientos de Dios nos favorece a nosotros. Trae bendición a nuestras vidas. Y por eso el Señor es tan enfático en decirnos, obedece estos mandamientos. Guarda estos mandamientos. Ahora, aquí el texto da un brinco que es bastante grande. Estos versos, especialmente 41 al 43, 44 retoma la idea, son como un paréntesis en los que nos da una indicación de Moisés. ¿Sí? El texto comienza con un entonces. ¿Sí? Ese entonces nos va a dar como un cambio aquí. Moisés apartó 3 ciudades. Y ustedes van a encontrarlo de las ciudades de refugio en Números 35, en Josué capítulo 20, se menciona esto mismo que está diciendo el texto acá. Del otro lado del Jordán, del lado en el que todavía están antes de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Y uno dice hacia el oriente, hacia el nacimiento del sol, el Señor les ha dado 3 ciudades. Uno dice, ¿qué tiene que ver esto con guardar la ley? Y en el corazón de la ley está el elemento amar a Dios y está el elemento amar al prójimo. Y si ustedes recuerdan el relato en Números, se establece una protección para aquel que por error, sin intención, mata a su prójimo. Recuerden que la ley establece eso de ojo por ojo, diente por diente. Y entonces básicamente si alguien mataba a otra persona, un familiar lo podía vengar. Y la ley da ese espacio para decir que te vaya bien en la tierra implica pensar que hay cosas que pueden salir mal, pero se debe obrar en justicia. Y la justicia y la misericordia están por encima de la venganza, del revanchismo. Entonces, estas ciudades son un espacio para que haya oportunidad de justicia por encima de la venganza. Y por eso hacen parte de este primer bloque en el cual se debe recordar Dios es un Dios que nosotros debemos reconocer, en el cual debemos reflexionar, cuya palabra debemos guardar. Es un Dios para experimentar. Y eso implica tener espacio para que la justicia y la misericordia también primen. Y por eso el verso 44 hace un amarre. Esta es la ley que Moisés expuso ante los hijos de Israel. Ahora, a partir del 45 se va a explicar esa ley. Pero se nos ha recordado, Dios es el dador de la ley por su amor hacia nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros aquí? Hay 4 aspectos en que este texto tiene que ver para nuestras vidas. Primero, preguntarnos si nosotros logramos entender lo valioso de ser elegidos por Dios y poder relacionarnos con Él. Dios, el Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe en este vasto universo, nos eligió, a usted y a mí, nos amó y nos permite relacionarnos con Él. Podemos acercarnos directamente a Dios porque Él nos ama, nos cuida, Él está pendiente de nosotros. Y esto es un elemento que no podemos olvidar.
cada vez que su corazón se sienta triste, cada vez que alguien lo menosprecie, cada vez que usted mismo considere que no tiene valor, recuerde, Dios lo escogió. El Señor Todopoderoso que creó todo lo que hay, lo amó a usted antes de que usted siquiera pudiese entender lo que eso significaba. Dios ya lo había amado. Antes de que usted se arrepintiera, Dios ya lo había amado y le permitió a través de Cristo, así como a mí, el poder relacionarnos con Él. Lo segundo es que preguntarnos si nosotros vemos en el obrar de Dios la indicación de que solo Él es Dios. No hay nada fuera de Él para nosotros. Israel recibe la ley, recibe los milagros de Dios para entender que Dios es Dios. Y nosotros debemos preguntarnos si eso es algo que vemos en el día a día. Señor, haz un milagro en mí. Señor, provéeme a mí. Señor, ayúdame. Y el Señor nos responde, nos da, nos sana, nos cuida. ¿Sí podemos ver en eso que Dios es Dios? Cuando uno ve en el Evangelio los milagros, la gente que recibía el milagro reconocía que Dios era Dios. En el segundo libro de Reyes está el caso de Naamán. Naamán es curado de su lepra y eso lo lleva a reconocer automáticamente Dios es Dios. Que lo que nosotros recibamos de Dios nos ayude a entender que Él es Dios, no hay nadie más, pero tampoco necesitamos a nadie más. Dios es suficiente. Dios es todo lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Lo tercero es saber que el obrar de Dios debe llevarnos a reconocer, reflexionar, guardar y experimentar. Estos 4 aspectos deben estar ahí en nuestro corazón. Si usted no logra recordar nada más de esta noche, yo espero que usted recuerde estas 4 cosas. Debemos reconocer y saber que Dios es Dios. Debemos reflexionar que nuestro corazón siempre vuelva al elemento Dios es Dios. Debemos guardar la palabra del Señor para obedecerla. Y debemos experimentar a Dios, relacionarnos con Dios. Reconocer, reflexionar, guardar y experimentar a Dios en nuestras vidas. El cuarto aspecto es un poquito separado, porque está ese paréntesis ahí en el texto, y es recordar que la justicia en Dios se obra desde la misericordia y no desde la revancha. Si usted ha visto las noticias en los últimos días, las noticias nos invitan a un clamor, y el clamor de Dios haz justicia en nuestro país. Pero hemos visto cómo muchos están protestando, no desde el clamor de la justicia, no desde el clamor de reclamar aquello que debe ser lo correcto, sino desde el ánimo de la revancha y de la destrucción. Que el Señor nos ayude a primar la justicia y la misericordia de Dios por encima del deseo de venganza y de revancha. Que cuando nosotros nos sintamos ofendidos, afectados, antes que el revanchismo, podamos pensar, Señor, obra en justicia. Señor, obra en misericordia. ¿Cómo vemos a Cristo aquí? ¿Qué podemos pensar de Cristo en estos textos? Hay 2 elementos que me gustaría resaltar. El primero de ellos, la revelación perfecta del amor de Dios se da en Cristo. La ley era solo un anticipo de eso pleno en Cristo. Si el obrar de Dios en Egipto debía llevar a Israel a reconocer a Dios, cuánto más el amor manifestado por Dios en la cruz de Cristo. Ese texto que nos hemos aprendido desde hace mucho, de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor incomparable
de darse en la cruz, debe llevarnos a reconocer y reflexionar. No hay otro Dios. Debe llevarnos a guardar su palabra, a gozar el hecho de relacionarnos con Dios en Cristo por la dirección del Espíritu Santo. Entonces, Dios que se revela perfectamente nos invita a nosotros a disfrutar de ese amor. El segundo elemento es que la reconciliación con Dios en la obra de Cristo debe llevarnos a eso, a reconocer, reflexionar, guardar y experimentar a Dios en Jesús, que es camino, verdad y vida. La semana pasada habíamos hablado de esa conversación ahí en el Evangelio, sí, que yo les mencioné a Tomás, no era Tomás el que preguntaba, era Felipe, muéstranos al Padre. Sí. Y Jesús, recordando, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es en Cristo, por la dirección del Espíritu Santo, que nosotros podemos reconocer, reflexionar, guardar y experimentar a Dios. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a reconocerle en todo tiempo. Que el Señor nos ayude a reflexionar, que nuestro corazón vuelva a Él continuamente. Que el Señor nos ayude a guardar sus palabras y que el Señor nos ayude a experimentar a Dios cada día. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, por esta invitación a reconocerte solo a ti como Dios, por esta invitación a que nuestro corazón se vuelva a ti continuamente, porque solamente tú eres Dios, no hay otro fuera de ti, Señor. Padre, que este reconocer y este reflexionar nos lleve a guardar tu palabra, a guardar tus mandamientos, no como un legalismo, sino como una respuesta de amor al amor que tú has derramado sobre nosotros. Y que así, Señor, podamos experimentarte a ti cada día. Que te experimentemos a través de Jesús, por la dirección de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén.